de compartir el Evangelio. Pero hemos avanzado a lo largo de casi 7 meses. En esta carta he predicado 22 temas con el de hoy, no 22 predicaciones porque algunas las dividíamos en 2. Pero yo doy gracias a Dios, de verdad, el jueves al escucharles, al compartir lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno. Siento que se está cortando un poco el audio, tal vez sean mis pilas o algo así, no estoy seguro. Al escucharles, hermanos, yo pude ver y pude escuchar un resultado, un fruto de haber estudiado primera carta de Pedro, ¿no? Y por qué yo sé que son varios estudios de varias cosas, las escrituras completas, pero gracias a Dios al poder escucharles me di cuenta cómo hemos podido entender, comprender un poco mejor que el sufrimiento forma parte de la vida del cristiano. Y es lo que Pedro hizo, es lo que Pedro quiso enseñar en esa carta. Que entendiera el creyente que eso es parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Que Él está transformándonos a su imagen y que eso forma parte de esa labor. Pude escuchar que varios de ustedes también tenían un mismo sentir en cuanto a que reconocíamos que Dios es quien tiene el control de las cosas y no nosotros. Y eso era lo que estaba pasando en la vida de las iglesias y por lo que Pedro escribe para decirle, oye, ¿no es como que algo raro te está pasando? Recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que está haciendo. Y aunque llegue a ser frustrante para nosotros, pues somos personas que siempre queremos controlarlo todo a nuestro antojo, ¿verdad? O a como nos guste que suceda. Hemos abrazado la verdad y eso es algo que podemos darnos cuenta de que someternos bajo su mano y obedecerle es mejor, porque es ahí donde podemos descansar. Porque Él es el Todopoderoso. ¿Y dónde lo aprendimos? Primera carta de Pedro. Hemos sido retados como ciudadanos, hemos sido retados como empleados, hemos sido retados como jefes, hemos sido retados como esposos, como esposas, para que nuestra forma de vida en este mundo, y aunque tengamos esas actividades y relaciones, no sea de acuerdo a la cultura que nos rodea, pues nuestra cultura no es de esta tierra, es la cultura del reino de Dios. Por eso dice, somos extranjeros en esta cultura. Y entonces vivimos para hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Fue hermoso escuchar que hemos comprendido que también, aunque la oposición es inevitable, hay que esforzarnos a ser obedientes. ¿Te acuerdas que dice el texto? Como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías cuando eras ignorante, sino como aquel que te llamó es santo. Sé santo. Y entendemos que en nuestro esfuerzo para buscar vivir esa vida en santidad, porque nuestro Dios es santo, esto hará que en este mundo haya un impacto y muchas veces ese impacto producirá desaprobación en ellos. Pero no queremos vivir de otra forma. Hemos comprendido que es la manera en que debemos vivir y en la cual vamos a estar más plenos. Sin duda, damos gloria a Dios y aprendemos a confiar en Él porque, como les decía, Él tiene cuidado de nosotros, aunque estamos en una guerra espiritual. Hay un enemigo que está como león rugiente buscando alrededor para no solamente distraernos o llevarnos de raid, sino destruirnos si le es posible. Y aunque tenemos esa guerra enfrente, sabemos que después de haber sufrido por un poco de tiempo, nuestro poderoso Dios llevará al final su propósito en nuestra vida, su perfecto plan en nosotros, y esto se cumplirá en la gloria que veremos cuando Él regrese o cuando yo me vaya de esta tierra. Entonces, está bien sufrir por un poco de tiempo, ¿no? Y saco todo esto, hermanos, porque el jueves fue nutritivo para mí escucharle. Y poderme sentir como oveja, junto con las mismas ovejas del redil del Señor, pero escuchar que hay fruto de lo que estamos escuchando. Y que hay convicciones que están abrazando y estamos abrazando en la verdad de Dios. Ahora, para cerrar este tema y este capítulo, no, este libro, esta carta más bien, era lo que quería decir. Debemos entender que históricamente,
cuando la iglesia ha pasado por momentos más duros, persecución, muerte, enfermedad, opresión, pecados devastadores que nosotros mismos llegamos a cometer, divisiones en las iglesias, etcétera. Cuando suceden cosas trágicas en la iglesia, ya sea por fuera o por dentro, lo único que la ha mantenido y que la ha fortalecido, que la ha renovado en su ánimo en medio de esas circunstancias, es recordar y creer este principio, que es mi tema de hoy, que estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y voy a mostrar lo siguiente en este tema. Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo. Vuelvo a leerlo. Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo. Y eso es lo que voy a estarte repitiendo constantemente con esta parte final de la primera carta de Pedro, capítulo 5. Ve conmigo por favor allí y nota lo que dice versículo 12 al versículo 14, la parte final. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, les saluda. Y también mi hijo Marcos, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Voy a hacer una pausa y vamos a ver si podemos cambiar. Muy bien. Normalmente cuando lees una carta del Nuevo Testamento y llegas a la salutación final, como que parece que, bueno, simplemente ya se acabó, ¿no? Y era como un adiós, nos vemos, bye, ¿verdad? Algo así. Pero en realidad aún en la parte final sigue siendo la palabra inspirada de Dios. Y entonces hay cosas que tenemos que aprender aquí, cosas que reafirmar. Es muy importante. Pedro está cerrando una carta sumamente importante porque está ayudando a las iglesias que están siendo perseguidas. Quiere animarlas y confortarlas en medio de las circunstancias que están viviendo. Y lo que hemos mencionado como introducción es lo que él quería enseñarles, recordarles, para animarles y más cosas, ¿no? No puedo hacer todo un resumen allí, pero era la intención del apóstol Pedro. En medio de esas situaciones, entiende que has recibido ya lo que necesitas en Cristo. Y descansa, iglesia. Y sigue haciendo la labor que tienes que hacer. Y por lo menos hay 3 cosas que el apóstol Pedro menciona aquí, que vamos a ir viendo una por una. La primera, vuelvo a recordarte esta idea principal. Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo. Y vemos primero que nada que hemos recibido en Cristo, ¿qué? La verdadera gracia de Dios. Nota que dice al inicio, versículo 12, por conducto de Silvano. ¿Quién era Silvano? Bueno, Silvano aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, particularmente escritos por Pablo. ¿Ok? Silvano es llamado como que escrito por conducto de Silvano, implica que Silvano era el que estaba escribiendo literalmente. Algunos lo llaman el amanuense, el que escribía. Y la idea de esto es que se utilizaba muy frecuentemente. Había el que dictaba la carta, el autor de la carta, lo dictaba y este secretario lo escribía, pero también muchas veces los secretarios o estas personas que escribían la carta ayudaban bastante para darle una forma correcta. Haga de cuenta como un editor, ¿no? del escrito de Pedro, y le ayudaba a escribir de mejor manera para que se entendiera.
Entonces, Silvano es mencionado de hecho como colaborador y como predicador conocido por la iglesia de Corinto. Según a los Corintios capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo dice, esto te hemos predicado yo, Timoteo y Silvano. Y ustedes lo saben, o sea, era un predicador también, era uno del miembro del cuerpo de ministerio del apóstol Pablo, Silvano. Y también había participado en la escritura de 2 cartas como es Primera y Segunda Tesalonicenses. Cuando empieza la carta, cada una de ellas dice, Pablo, siervo de Jesucristo, Silvano y Timoteo, les escribimos. ¿Okay? Estaba incluido en eso, probablemente, nuevamente era el que estaba haciendo la parte de la redacción. Pero este era Silvano. Ahora, los comentaristas reconocen que este hombre es el mismo Silas que aparece en el libro de Hechos. Que solo en el libro de Hechos se le menciona por su nombre hebreo, que es Silas, y que Silvano es un nombre en el latín y que se menciona de ahí en fuera, ¿no? Después en las demás cartas. Bueno, probablemente entonces sea Silas el que se narra en el libro de los Hechos que acompañó a Pablo desde Jerusalén y durante su ministerio. Ahora, una de las intenciones por las que Silvano escribe es para ayudar a Pedro, se cree, a poder escribir en un griego muy fluido. La carta es escrita de una manera tan fluida que Silvano, sin duda, fue quien ayudó para que de esa manera quedara redactada. Y por tanto, también es posible que fuera el encargado de llevar la carta y explicarla en las iglesias. Es decir, no solamente fue el que escribió, sino que la frase interesante que dice ahí, dice, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, y por medio de él les he escrito brevemente. La idea es que Silvano tenía la responsabilidad también de ir, ser recibido por la iglesia y él explicarles lo que Pedro está diciendo en su carta, leerla y explicarla. Porque esa frase de nuestro fiel hermano la podemos ver, por ejemplo, rápidamente, Efesios capítulo 6, cuando Pablo manda la carta a los Efesios, ¿por qué era importante decir que el que llevaba la carta era fiel hermano? Bueno, para que tuvieran confianza y lo escucharan. Y Efesios capítulo 6, verso 21 lo hace el apóstol Pablo hablando de Tíquico. Mira lo que dice, pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, ¿ok? Él trae mensaje, él va a explicarles cosas, pero mira lo que dice después, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Entonces, el que llevaba la carta era propiamente Silvano, el que la había escrito junto con Pedro, y él era el que le iba a explicar, y por tanto Pedro les dice, él es un fiel hermano, escúchenlo, en otras palabras. Bien, creo que es importante conocer estos aspectos de la parte final, pero aquí Pedro nos explica el propósito de esta carta. Y dice que es breve, y realmente es breve, pero tiene mucho contenido que Silvano iba a tener que explicar. Pero, ¿cuál es el propósito de la carta? Nota nuevamente el verso 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente. Escucha el propósito. Exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estén firmes en ella. El propósito de Pedro era exhortar y testificar. ¿Qué está diciendo con eso? Exhortar es animar a sus lectores. Requerían ánimo, requerían invitarles con fervor, motivarlos a hacer cosas y a entender cosas. Y dice Pedro, esa es mi intención, motivarles a ustedes, animarles, mandarles cosas que tienen que hacer. Pero también dice y testificar. ¿Y qué quiere decir esto? Confirmarles y asegurarles. Mira, lo que está sucediendo es esto. Las aflicciones que estaban enfrentando, las tentaciones de vivir conforme al mundo que ellos mismos estaban practicando probablemente, para evitar los conflictos que estaban viviendo, mejor vivir como el mundo y dejamos de tener estos problemas. Y toda esta lucha y guerra que había en sus corazones estaba poniendo en riesgo el avance del reino de Dios. Es decir, la iglesia no estaba viviendo como el reino de Dios, sino que estaba diciendo, bueno, a ver, y si se supone que yo estoy bien, ¿por qué me va mal?
por qué nos está pasando esto? Mejor hagamos lo que los demás hacen y nos quitamos de problemas, ¿no es cierto? En base a esa lucha, mira lo que dice el capítulo 2, por ejemplo, versículo 9. Tienes la opción de vivir como el mundo vive, pero ustedes son linaje escogido. Ustedes son el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego, esa es la exhortación, ¿verdad? Bueno, una de las exhortaciones. Les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que batallan contra el alma y mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Bueno, ¿estaremos mal o equivocados? Dice Pedro, no. Aunque estás sufriendo, aunque estás luchando y aunque la vida cristiana es más complicada en un sentido al verlo de esa manera, esta es la verdadera gracia de Dios. Es decir, si eres el pueblo de Dios, Dios está contigo. Aunque estas cosas pasan, es la gracia verdadera la que tú has recibido. Quizá estaban pensando, bueno, si se supone que somos los creyentes, ¿dónde está el favor de Dios con nosotros entonces? Mira cómo nos va. Bueno, es que aquí hay algo que también debemos nosotros recordar y pensar. ¿Cuál es el favor de Dios? Tenemos que entender que es entonces la gracia de Dios. Porque Pedro les dice, están en la verdadera gracia de Dios, no hay otra. La tienen y la han recibido. Les decía hace un momento a mis hermanos en el discipulado y les comentaba, a veces nosotros pensamos, bueno, yo sé que Dios me ama y yo sé que la gracia de Dios está conmigo, y cuando uno empieza a responder a esa pregunta, el por qué dices que estás en la gracia o Dios te ama, comenzamos a decir cuestiones como porque Él me bendice, porque Él me cuida, porque Él me da salud, porque Él me escucha, porque Él me tiene mi familia con bien. Entonces yo puedo dar gracias a Dios porque veo su favor en mi vida. Entonces eso implica algo muy interesante, que si tú te enfermas, entonces Dios no está siendo bueno ni teniendo favor contigo. Quiere decir que el día que tú mueras, Dios dejó de ser bueno y tener favor contigo. Quiere decir que si pierdes el trabajo, Dios ha dejado de tener favor contigo, o que si tienes problemas, entonces el favor de Dios se ha terminado. Porque reducimos el favor de Dios a aspectos que pienso que son las cosas que debería tener. Y puedo estar equivocado. Entonces, velo de esta manera. Si los creyentes, al igual que tú y yo, estando en un mundo en el cual está habiendo conflicto y están en estas guerras y luchas, pueden estar pensando, pues, ¿qué está pasando? Si yo se supone que soy hijo de Dios, ¿por qué las cosas van mal? ¿No es cierto? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Dice Pedro, te escribo para exhortarte a lo que tienes que hacer y confirmarte. Estás en la verdadera gracia. Pero es probable, hermanos de la Iglesia Manuel, que no vemos lo que es la gracia como deberíamos ver lo que realmente es la gracia. Y tenemos otros conceptos de lo que deberíamos recibir como favor de Dios. Entonces, con los varones, el viernes, que pudimos hablar acerca de precisamente como las hermanas, la Navidad y la gracia de Dios, hablamos de eso en Tito. Me gusta cómo define la gracia, y vuelvo a leer esta idea a la iglesia. En el comentario de la carta de Tito, del comentario del Nuevo Testamento de John MacArthur, dice lo siguiente: la gracia de Dios es su favor generoso para con pecadores malvados e indignos que no lo merecen, por medio del cual o de la cual les libra de la condenación y la muerte.
Lo vuelvo a leer. La gracia de Dios es su favor generoso para con pecadores malvados e indignos que no lo merecen, por medio del cual les libra de condenación y muerte. Entonces, no se refiere a las bendiciones temporales y generales que todo el mundo busca. Hermano, estás en la gracia de Dios, vas a morir por una enfermedad, o vas a morir en un accidente, o vas a morir de una caída, o es un accidente, ¿verdad? O vas a morir de alguna falta de cuidado en tu vida, pero vas a morir, va a suceder. Eso no es que le faltó la gracia de Dios en mi vida. Pero estamos mal ubicando las cosas. Tienes que ver si el favor, la gracia de Dios la has recibido. Eso tienes que estar bien vigilante. ¿Te imaginas? Y luego pongo mucho el ejemplo, o antes lo ponía, el ejemplo del malhechor en la cruz. Cuando el Señor le dice, cuando Él le dice al Señor, reprendiendo al otro ladrón, oye, nosotros estamos aquí porque merecemos esto, pero este nada ha hecho. Esa frase implica que Él estaba reconociendo la vida de Cristo. Y luego se refiere a Él, se dirige a Él y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres el Mesías. Ahora entiendo que tú eres el Mesías, que tú eres el Salvador que esperábamos. Está creyendo en el Mesías literalmente. Y entonces el Mesías le dice, de cierto te digo, en verdad te digo sin duda que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces dice la Biblia, Nueva Biblia de Alberto, que se bajó de la cruz, se le arreglaron las heridas y se fue gozoso por su camino. ¿Sucedió eso? ¿Pero recibió la gracia? Sí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No lo mereces. Como bien dijiste, tú eres digno de esto y más. Pero de cierto te digo, mi gracia te la doy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tuvo una muerte horrible. Las piernas fracturadas, comenzaron a colapsar sus pulmones hasta el momento en que dejó de respirar y murió colgado en la cruz. Fue horrible, pero tenía la gracia verdadera de Dios. Qué maravilloso ejemplo para entonces reconsiderar lo que yo considero que debiera ser el favor de Dios para mi vida. De hecho, para reconsiderar si tengo eso, que es el verdadero favor de Dios para mi vida. Porque puedo tener salud, puedo tener todos los elementos que pienso que vienen de Dios y que son el favor de Dios, equivocadamente, y son solo bendiciones de un Dios bondadoso que le da a toda criatura, y entonces al tener esas cosas pensar que tengo el favor de Dios y cuando muera darme cuenta que no lo tenía. Que estoy en bancarrota. Que no tengo nada, que estoy vacío. Pedro nos enseña, iglesia, creyentes, has recibido toda la gracia en Cristo. Mira lo que dice el capítulo 1. Lo empezó de esa manera el apóstol Pedro. Muy apropiado porque él sabía la condición de la iglesia, las dudas, las luchas que había, y comienza diciendo estas palabras en el capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, es decir, es digno de que le alabemos. Pedro, pero estamos con problemas, nos están persiguiendo y matando, y comienza diciendo, bendice a Dios, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, la vida eterna, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mira, para que obtengas una herencia incorruptible, es decir, no algo que se va a pasar con el tiempo, inmaculada, algo que es puro, santo, perfecto y por tanto eterno, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. ¿Cómo se obtuvo eso? Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Estar en dificultad no quiere decir que Dios se alejó de mí. No, Dios no se aleja. El Todopoderoso, dice, es el que te protege con su poder. ¿Para qué? Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual
ustedes se regocijan o deberían hacerlo grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario en el plan del Señor, sean afligidos con diversas pruebas. Unas pruebas de diversa índole. Problemas, pecados, dificultades. Sí, todo eso va a estar ahí. Y no las define. Solo dice, va a haber una multiplicidad de cosas que te van a pasar. Pero en medio de ellas tú estás gozoso porque recuerdas lo que has recibido. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidas con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada esa fe que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman. A quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Verso 9, obteniendo como resultado final de su fe la salvación de sus almas. Es ahí donde has recibido todo lo que necesitas. No necesitas salud, dinero y todo lo que dijimos. Necesitas ser librado de la condenación eterna. Necesitas la salvación de tus pecados. Necesitas salvación para vivir la eternidad con Cristo y gozar de su presencia. Eso es lo que necesitas. Pero si tú crees que eso no es lo que necesitas, este no es el lugar. Porque si no entiendes que eso es lo que necesitas, eso es lo único que predicamos aquí. Y lo que queremos predicar. Necesitas a Cristo. Y cuando lo tienes todo. Y si no lo tienes, no tienes nada. Y eso es lo que el creyente ha abrazado y entendido. El Espíritu le ha hecho entender eso y ahora ama a Cristo. Porque entiende de qué lo libró. Quien no lo entiende, hay un problema. El Espíritu no ha hecho algo en tu vida. Porque no entiendes de qué necesitas ser librado o de qué te ha librado. Entonces, Pedro nos enseña que hemos recibido todo lo que necesitamos en Cristo. Nuestro problema es que tenemos una mente que necesita ser renovada aún como creyentes. Vamos a hablar ahora de los creyentes. Yo tenía una tablet, quizá usted la recuerde o no, ese no es el punto importante. Pero yo tenía una tablet que un día compramos con tanto gozo porque la idea era ya no traer hojas. Yo me estaba llenando de hojas y yo quería predicar y que no fuera ese problema en casa tampoco y poder guardar lo que estaba predicando. Entonces compramos esa tablet, no sé hace cuántos años. Me gustaba mucho porque se paraba solita y todo así, estaba muy curiosa. Se le giraba la cámara y yo veía a ustedes y luego a mí y así. El punto es que pasaba un poco de tiempo y después la tablet se comenzó a hacer así, lenta. La prendías o la movías y se quedaba congelada. Comencé a tener problemas al momento de predicar, si usted lo recuerda, y ya me falló esto y estaba con... Entonces un día fui a casa, vi varios tutoriales y dije, lo único que hay que hacer es agarrar esto y quitarle todo lo que no le sirve y acomodarlo y entonces me va a servir para eso. Y lo intenté hasta que llegó un punto en el cual una de las instrucciones decía, si ya no se puede actualizar, tienes que cambiarla. Porque las aplicaciones ya no caben allí. O sea, no es otra cosa, sino que ya no funciona. Tienes que renovar la tablet, en otras palabras. Esa tablet está en el Museo de las Cosas que el pastor tuvo algún tiempo. No puede servir para otra cosa. De verdad, aunque le quieras poner solo un texto, es súper lenta. No se puede actualizar, necesitaba cambiarla o renovarla. Nuestra mente tiene sus propias expectativas. Esa es la mente de Alberto. Tiene expectativas, tiene metas, tiene planes de vida, tiene expectativas económicas, tiene expectativas relacionales, tiene expectativas familiares, tiene expectativas acerca del aspecto físico, tiene expectativas para la vida de otros, etcétera. Tengo expectativas. Pero ¿sabes qué sucede con eso? Que las expectativas no se cumplen. ¿Sabes por qué no se cumplen, hermano? Porque Dios no está obligado a cumplir mis expectativas. Pero no solo eso, Dios no me prometió cumplirme mis expectativas. En ningún pasaje. No lo hay.
Él está comprometido en cumplir su plan, ¿cierto? No mis expectativas. Entonces, lo que pasa en mí es que cuando veo que esas expectativas no se cumplen, las iglesias a las que escribe, su expectativa quizá era una vida tranquila y no estaba cumpliéndose. Cuando no se cumplen mis expectativas, entonces eso trae frustración, porque debes recordar lo que en matrimonios hemos hablado varias veces, que el deseo lo convierto en necesidad y como lo llamo necesidad, lo exijo. Porque yo pienso que es una necesidad, porque Él dijo que me va a cubrir mis necesidades, ¿no es cierto? Dios sabe de lo que tienes necesidad. Dios sabe. ¿Qué quiere decir eso? Bien, entonces Él me va a cubrir mis necesidades. Sí, pero el problema es que tú llamas necesidad y yo llamo necesidad lo que no es necesidad. Y no se cumple y me frustro. Esto nos lleva a buscar lo que este mundo busca. Dime qué diferencia hay muchas veces en nuestras expectativas con las del mundo. ¿Cuáles? No estoy diciendo que no debes tener planes. Estoy diciendo que debemos ser humildes. Y Pedro dijo de esta manera: sométete bajo la mano del que tiene todo el poder. ¿Qué implica? Mira, si no se cumple tu expectativa, contento, Él sabe lo que es mejor. Y eso es bien difícil. Por tanto, así como la tablet, aunque intentamos arreglarla para que funcione, a veces intentamos, ok, muy bien, este plan no funcionó, vamos con el plan B. Y el plan B no funcionó y vamos con el plan C. El punto es que quiero que mi forma de ver las cosas funcione. No va a funcionar. ¿Qué nos dice la Escritura que tenemos que hacer? Bueno, si tú vas conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1, nos llama a lo siguiente. Romanos capítulo 12, necesitamos ser renovados en lo que entendemos y percibimos. Nota lo que dice. Por tanto, hermanos, 12:1. Voy a esperar que lo tenga. Si no, voy a motivar a veces el que no quiera buscarlo. Mejor me espero que lo tenga y lo vea conmigo allí. Romanos 12:1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego, escucha la gracia de Dios, por las misericordias de Dios que has recibido de Dios. Pensando en ellas, te ruego que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo razonable en tu vida no es que persigas tu plan, lo razonable en tu vida es que te sometas como un sacrificio se ponía en el altar para ser muerto. ¿Recuerdas a Isaac? ¿Recuerdas que el Señor le pidió a Abraham, sacrifícame a Isaac? Isaac no era un muchachito de 12 años que lo pudo amarrar y atar y ahí va Isaac y papá, ¿qué está pasando? Nada, hijo, tú tranquilo, yo nervioso, y lo pone ahí. No, era un hombre de 40 años. Era un hombre 30 a 40 años, el cual tenía la fuerza suficiente para empujar a ese anciano y echarse a correr porque sabía que estaba pasando. Pero él se puso. Se dejó amarrar por su papá. Se subió al altar y todavía hace una pregunta al final como diciendo, por si las dudas, ¿dónde está el cordero? Y Abraham en su fe dice, ¿se proveerá de cordero? Y luego nos explica Hebreos qué fue lo que pasó en el corazón de Abraham. Dice, él creía que aún matándolo, Dios lo iba a resucitar, porque le había prometido que él iba a tener hijos y todavía no tenía hijos. Esa es la confianza. Yo no sé cómo es tu plan, no lo entiendo de hecho, pero voy a hacer lo que me estás diciendo. Aunque no entiendo lo que me pides, pero no tengo que entenderlo, lo que tengo que hacer es obedecerlo. He oído esta frase y eso es muy importante. Lo voy a hacer y entonces Abraham pensaba, lo mato y después lo resucita. Qué interesante, ¿no? Y agarra el cuchillo y lo iba a matar y ves a Isaac simplemente, yo creo, esperando el golpe. En ese momento el ángel de Dios dice, alto. Has demostrado que crees en mí. Y en ese momento estaba el carnero allí. La fe de Abraham fue recompensada y sucedió lo que él creía que iba a suceder, pero no a la manera en que iba a suceder. Pero lo interesante y a lo que me enfoco ahí es, dice,
sacrificio vivo es como Isaac. Queremos echarnos a correr y hacer nuestra voluntad. Y piensas que Dios está equivocando. Y pienso que Dios no está considerando lo que estoy sintiendo. Mira, tienes voluntad y podrías salir corriendo, pero no lo hagas. Ponte en el altar y descansa en que Él haga lo que Él quiere hacer. Va a ser lo mejor. Ponte en el altar. Ofrécete como un sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios. Eso es lo razonable para ti. De hecho, vivimos vidas muy irracionales. Somos locos. Somos locos cuando estamos yendo en contra de algo que sé que debo hacer. Y pienso en mí que Dios que me apoye. Señor, y oro quizá al Señor. No, escucha, hazlo así. Es lo racional. Lo otro no es racional. Y luego dice el 2, y no se adapten a este mundo. Es la manera en que el mundo se conduce y como yo normalmente me conduzco. Mira, sino transfórmense. Mediante, ¿qué hay que hacer? Renovar tu mente. Porque cuando entonces cambies el chip y en lugar de ajustar lo que tú quieres a Dios, más bien que Dios se ajuste a lo que tú quieres, tú te ajustas a lo que Dios quiere, entonces, dice el texto, vas a verificar cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, aceptable y perfecto, lo vas a poder experimentar, disfrutar y agradecer. Pero mientras voy a estar luchando contra el Creador. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos no actualizar, necesito renovar mi mente. Desechar lo que yo tengo y dejar que Él sea el que me diga qué hacer. Entonces le dice Pedro a la iglesia, estás en la verdadera gracia. Por tanto, fíjate cómo les afirma este mandato en el último pasaje, últimos de los versículos. Estén firmes en ella. Aunque haya lo que haya, suceda lo que suceda, estás en el Señor. Sigue adelante, aunque tengas que padecer por un poco de tiempo, Él cumplirá su propósito en ti. Estás en la gracia. No estás equivocado. Es la verdadera gracia. Ya la tienes otorgada para ti. Capítulo 5, verso 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque es una realidad. Él tiene cuidado de ustedes. Sí, Él tiene cuidado, hermanos, no se está equivocando. Estás en la verdadera gracia. No te preocupes, estás en la verdadera gracia. Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo, porque hemos recibido la verdadera gracia. Y esta verdadera gracia también incluye dos aspectos que vamos a ver enseguida. La verdadera comunión. Nota por favor el versículo siguiente. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Este es el escritor del Evangelio de Marcos. De hecho, se cree que Marcos escribe dirigido por Pedro. Es decir, todas las historias que Pedro le dice, él las escribe, ¿de acuerdo? Y por eso lleva el nombre de Marcos. De hecho, en la historia, algunos mencionan eso, que Marcos era un compañero fiel de Pedro y el que escribió el Evangelio. ¿Ok? Entonces, bueno, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos, 14, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Vuelvo a decir, parece solo una despedida, pero en realidad el apóstol Pedro está animando a los creyentes de estas iglesias a entender que ellos han recibido lo que necesitan en Cristo y han recibido la verdadera comunión que necesitan. Mira, es un grupo de elegidos maravillosos, pecadores, necios, necesitados de cambio en muchas áreas. Pero ese es el grupo mejor. No porque escogió lo mejor, sino porque es lo que Él ha escogido. La verdadera comunión. Explico cosas que están allí para que las tengas en tu mente. Primero que nada le dice, la que está en Babilonia. ¿Notas ahí? La que está en Babilonia. Algunos dicen que es la esposa de Pedro.
pues no tiene mucho sentido, porque luego dice, elegida juntamente con ustedes. Está hablando en un plural, en decir, así como ustedes son elegidos, esta es elegida con ustedes. Creo que sería como hablar, también mi esposa es elegida con ustedes. Es como decir, pues es creyente, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esta afirmación? Lo que sucede es que se está refiriendo a la iglesia que habitaba no Babilonia, sino Roma. Pedro en sus últimos años de vida vivió en Roma. De hecho, Nerón, el emperador romano, lo mató crucificándolo de cabeza. También a Pedro lo decapitó. Y Pedro, estaba en Roma ministrando a las iglesias o a una de las iglesias en Roma. Pero utiliza el término Babilonia porque es una manera de no decir algo para cubrir a los hermanos porque ya estaban bajo persecución. Y utiliza el término Babilonia porque Babilonia tiene la idea de la capital del imperio, la capital de la gran ramera en Apocalipsis, porque vive de una manera que no agrada a Dios. Y esto es Roma, es la descripción de cómo Roma vivía. Entonces, él utiliza esta idea y entonces está diciendo, habiendo entendido eso brevemente, la llama elegida juntamente con ustedes. ¿Por qué? Porque en el 1:1, ¿qué les dijo el apóstol Pedro en la carta? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Creyentes, ustedes han sido elegidos por el Señor. ¿Para qué? Para obedecer a Jesucristo. ¿Por qué atendiste el Evangelio? Porque fuiste escogido por el Señor. Porque si no, tú no hubieras querido hacerlo. Para obedecer a Jesucristo y al obedecerle, al creer en Él, ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. Esa es la elección, hermanos del Señor. ¿Y quiénes son esos elegidos? Bueno, aquellos que atienden el Evangelio, que escuchan el Evangelio y lo creen. Y entonces la sangre de Cristo los limpia, los salva y los perdona. Y este es un asunto de Dios. Él fue el que hizo esta elección. Pero al hablar de la otra iglesia, dice elegida juntamente con ustedes. ¿Qué implica esto, hermanos? Es importante saber que no estamos solos. Somos un pueblo. Somos el pueblo elegido del Señor. Qué importante es cuando hay problemas y dificultades recordar esta verdad. No estamos solos. Somos un pueblo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son linaje, nuevamente, escogido. Real sacerdocio, quien tiene una relación con Dios y puede ayudar a los que no la tienen. Nación santa, por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Pueblo adquirido para posesión de Dios y nos dice para qué anunciar las virtudes de nuestro Señor. Entonces, somos un pueblo. Lo llama también como un templo vivo, como unas rocas forman un templo. En el capítulo 2, versículo 4 dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y ofrecer, escucha, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y nos habla de que es una comunidad, un grupo de alguien que el Señor ha escogido para formar el templo de Dios. El pueblo de Dios, el templo de Dios. Efesios nos llama el cuerpo de Cristo. Dios está cuidando de nosotros, de ese pueblo, de manera permanente. Versículo 25. ¿Lo tienes? ¿Puedes leerlo? Léanlo por favor ahí como lo tienen en su Biblia. Primera de Pedro 2:25, hermanos. ¿Qué dice? Fuerte. No, el hermano Jorge nada más no. Todos juntos, no sean malos. ¿Listos? 2:25. No se esperen a que la pongan ahí en su Biblia. Dice 2:25 fuerte. Adelante. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Ok, buen intento, ¿verdad? Pero notan que dice como ovejas, es como un redil, un grupo de. ¿Y quién es su pastor? Dios. Y somos un grupo que estamos y vamos a padecer las mismas cosas.
no las mismas cosas en grado o en lugar, pero que tendremos padecimientos y sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas, como cualquiera de nuestros hermanos en todo el mundo. No, hermanos, ser cristiano en Estados Unidos no es sin problema. Ser cristiano en África, como ser cristiano en México o en Estados Unidos, o en cualquier lugar del mundo, siempre irá contra cultura y siempre habrá oposición. Siempre serán pecadores que siguen siendo transformados y por tanto habrá errores y cosas que les pasarán y sufrirán, pero como nosotros, Dios está obrando en nosotros. No estamos solos. Y por eso es necesario entender, bueno, recuerda el capítulo 5, verso 9, pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No eres el único. Este es un engaño de Satanás, nos hace pensar que somos los únicos. Pero ¿sabes qué? También es un engaño pensar que el cristianismo se puede vivir de manera aislada. No puedes vivir el cristianismo de forma aislada. Tienes que estar relacionado con un grupo de hermanos. Y lo vamos a ver al final. Es un engaño. Por eso se exhorta, no dejes de congregarte, para animarte al amor y a las buenas obras mutuamente. No se vive el cristianismo aislado. Y tienes que ser parte de una iglesia. No vives el cristianismo a través de YouTube, Facebook. Tienes que estar con un grupo de personas, hombro a hombro, conocer sus pecados, compartir tus pecados y buscar ayuda. Entonces, qué bendición saber que tenemos la verdadera comunión, tenemos un grupo de personas, debemos disfrutar de esa verdadera comunión. Por eso, nota lo que le dice, bien, te manda saludos la iglesia de Babilonia, también mi hijo Marcos ya mencioné que es este hombre que escribió el libro de Marcos, y verso 14, quiero ir a esa parte, salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. ¿Cómo se disfruta esa verdadera comunión? Bueno, el beso, ahorita hablábamos de besos con el hermano Marco, el beso es la muestra de fraternidad y amor común en la cultura de ese tiempo. Era la muestra de fraternidad, era la muestra de que eres bienvenido, estás conmigo, yo estoy contigo, somos compañeros. Era esa muestra. Ahora, ¿recuerdas cómo Cristo reclamó al fariseo Simón? Cuando este fariseo en su mente decía, hoy si supiera qué clase de mujer es la que le toca, porque una prostituta había venido a besar los pies del Señor y lavarle sus pies y enjugarlos, secarlos con su cabello. Y Simón el fariseo, que lo había invitado a su casa, por cierto, pensando, dice, si supiera qué clase de mujer le tocas, sabría si es profeta realmente. Y le dice, Señor, Simón, tengo una cosa que decirte. Entré a tu casa y entre otras cosas le dice, no me diste beso. Pero esta no ha dejado de besar mis pies. Y es que el beso era una manera de decir, eres bienvenido. Y no lo hizo. Y era la muestra del amor de esta mujer a Cristo, besarle sus pies y estar a sus pies. Judas besó al Señor para que identificaran en medio de la oscuridad quién era el que debían atrapar. Y le dice, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con el acto de fraternidad y amor me estás dando la cuchillada por la espalda, en otras palabras? Los pastores de Éfeso, cuando Pablo les dijo, no me van a volver a ver, yo voy a ir y voy a morir, o no regresará. Ellos dicen que lo abrazaban, se le colgaban de él en la playa de Mileto, dice, y lo besaban. Implica que estaban besándolo constantemente porque ya no te voy a ver nuevamente. Bien, ¿a qué somos llamados aquí? Tenemos la comunión verdadera, no estamos solos, pero somos llamados a expresar nuestra unión en Cristo y nuestra comunión de forma genuina. Pablo, lo llama, salúdense con beso santo, en 2 Corintios, capítulo 13, 12. Y en un comentario, algo interesante, el adjetivo santo significa que todos los que están en la iglesia de Jesucristo
se consideran mutuamente hermanos y hermanas. Era que realmente reconozco que eres mi hermano, mi hermana. Era un acto muy personal de las iglesias, el hacerlo con ese beso santo. Aquí Pedro lo llama con un beso de amor fraternal. Y Justino Mártir, escribiendo en el siglo II, dice algo. La práctica de saludarse unos a otros con un beso santo era una parte acostumbrada del culto cristiano. Para el siglo II, quizá probablemente al principio los hombres eran los que se saludaban de beso más, en el sentido de que un hombre con un hombre, pero lo que dice Justino Mártir es que en las iglesias eso era entre todos, de una manera muy respetuosa, pero también demostrando que se amaban. Y en el siglo II era cuando estaban las persecuciones más difíciles, hermanos. Ahora, ¿a qué llegamos con todo esto? Nos amamos de verdad. Que sea un abrazo, un beso que demuestra pureza, genuina fraternidad como la familia de Cristo. Decían ustedes el jueves que sienten que tienen una familia. Es que precisamente Dios te ha otorgado en Cristo la comunión verdadera. Pero necesitas de una iglesia. Y necesitas amar y necesitas ser amado, es cierto. Lo tenemos en la familia de Cristo. ¿Cómo lo estás demostrando? ¿Amas a estas personas que están aquí? ¿Pocas o muchas? ¿O te quieres aislar? ¿Por qué te quieres aislar? ¿Por qué como que está bien, pero tengo prisa? ¿Por qué? ¿Será probablemente que estás tratando de vivir una vida de acuerdo a lo que no vive la familia de Cristo? ¿O no has aprendido a valorar lo que Cristo te ha dado con su gracia en una comunidad de sus hijos? Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo. La verdadera gracia, la verdadera comunión, y terminamos con la verdadera paz. Nota lo que dice la parte final. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. ¿Ok? ¿Qué es la paz? Bueno, es una pregunta que las Miss Universo han intentado responder muchas veces. Pero no es esa paz, ni la paz que el mundo busca, de la que está hablando en este pasaje. Porque la paz común a la que se refieren las personas en este mundo es la búsqueda del individualismo, es la búsqueda del egoísmo, es el abandono de toda regla moral y que tú no me digas nada y yo no te digo nada y tenemos paz y tú vive como quieras, yo vivo como quiera, individualismo, egoísmo y estamos bien y no hay guerras y viva la paz. Pero esa no es la paz que Dios habla en este texto, que Cristo habla en este texto. Sería demasiado osado, pero más bien, lee en casa Isaías 59, pero acompáñame para ver un texto, ¿sí? Era mi intención leerlo todo aquí, pero voy a tener misericordia y amor con ustedes y les invito a que ustedes lo lean en casa de manera detenida. Pero quiero ver unos textos importantes, ¿sí? Capítulo 59. Nota lo que dice el verso 1. La relación de un pecador con Dios, que es santo. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero entonces, ¿por qué Dios no obra en mí ni me escucha? Pero tus iniquidades, las de ustedes, han hecho separación entre ustedes y Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos, porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentiras, su lengua murmura maldad, no hay quien clame con justicia o quien abogue con honestidad. Les dije que iba a haber unos, pero ya estoy llegando al que iba a haber. Luego dice, confían en la confusión y hablan falsedad, conciben malicia y dan a luz iniquidad. ¿Ok? Ahora, nota lo que dice el versículo 8. Camino de paz no conocen. Wow, esto es contrario a la cultura actual. Están haciendo lo que quieren. Y por tanto, se la están llevando padre. Y viven en paz. Pero dicen, no conocen lo que es la paz. Camino de paz no conocen. ¿Por qué está relacionado esto? Mira, no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas. Viven como les place. Han torcido a su favor las sendas. Cualquiera que ande en ellas no conoce la paz.
No la conoce. Y por eso Cristo dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no lo que el mundo cree que es la paz. No conocen en realidad la paz. ¿Cómo se ve la paz? Ok. Te dije que lo leyeras y te invito a que lo hagas. Pero ve conmigo, por favor, al último versículo del capítulo 59. Verso 20 y 21. Y vendrá un redentor a Sión, a los que se aparten de la transgresión de Jacob, declara el Señor. En cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Tiene que ver con la justicia. Y aquí es donde entonces entendemos cuando los ángeles en el cielo, ahora que nos acercamos a recordar Navidad, ¿verdad? Cuando los ángeles en el cielo, en Lucas capítulo 2, versículo 14, les anuncian a los pastores que ha nacido el Salvador, y los ángeles en el cielo dicen, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz para con los hombres con el que el Señor se complace. Solo con los que Él quiere, les otorga paz. La paz que el mundo no puede dar. Y gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué dijo Pedro? Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha redimido con su misericordia, paz. ¿Sabes? Por eso, Mateo capítulo 5, verso 9, cuando dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No se refiere a los que hacen buenas cosas o a la gente que ayuda a los necesitados y que ponen pancartas para que no haya guerras. No, los hijos de Dios son unos, los que han creído en Él, los que han recibido su perdón y su salvación, los que han sido justificados y sus sendas torcidas han sido enderezadas. En otras palabras, Romanos 5.1, y ese sí lo quiero leer. Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe. No hay justicia en sus caminos, ¿recuerdas? No conocen la paz. Pero habiendo sido justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz está solamente con los que han creído en Cristo. Solo nosotros entendemos, si tú has creído en Cristo, lo que es la verdadera, única y eterna paz. Estamos completos en Cristo. Toda la gracia, toda la comunión, toda la paz. Y Dios está cuidando de nosotros. Sin Él estarás siempre incompleto, aunque creas que posees lo que necesitas. ¿Te recuerdo esta frase? Somos fortalecidos profundamente cuando comprendemos que todo lo que realmente necesitamos lo hemos recibido ya en Cristo. Era lo que necesitaban estas iglesias, es lo que necesitamos ahora en nuestra vida. La verdadera gracia, ¿la has recibido? La verdadera comunión, ¿tienes ya una familia eterna o estás solo? La verdadera paz, ¿ya estás bien ante Dios por medio de Cristo? ¿Ya has sido perdonado? ¿Ya no hay pleito? ¿Eres hijo ahora? Gracias a Dios, porque estamos completos en Cristo. Vamos a orar, puestos en pie. Señor, luchamos, batallamos, Señor, pero abrazar esta verdad nos llevará a cambiar también nuestra forma de pensar y de vivir. Estamos completos en Cristo. Señor, hay cosas que sortear aún y muchas que vendrán. Pero ahora no queremos ya hacerlas en nuestra fuerza y cumplir nuestra voluntad, sino descansar en ti, Señor, y buscar tu voluntad. Señor, gracias, porque aunque no me das lo que yo pienso que debo recibir, ya me has dado todo lo que realmente necesito recibir. Que mi corazón descanse. Y entonces con gozo, Señor, y cuando es necesario pedir perdón, cuando es necesario arrepentirme, cuando es necesario confesar, que lo hagamos cada vez más pronto, porque ya tenemos todo en Cristo. Porque no se nos va a perder nada. Gracias por tanta gracia, Señor.
Te alabamos. Bendito sea tu nombre, como dijo Pedro. Bendito sea tu nombre. En nombre de Cristo.